Buenas tardes con todos. En esta ocasión vamos a comenzar la exposición del curso de Ingeniería Sísmica dictado por el doctor Villarreal Castro Jenner. Nuestro grupo está conformado por Camacho Briceño Harold Jean-Pierre, quien va a responder la pregunta número 4, López Alba James Steven, que va a responder la pregunta número 3, Lozano Durán Richard Alexander, quien va a responder la número 2, y por mi persona, Tanaka Berregila Sayuri, quien voy a proseguir con la exposición. ¿Qué es la sismicidad? La sismicidad es la medición de la actividad sísmica en un lugar determinado, según la frecuencia y la intensidad que se obtenga en ese momento, y lo cual se va a ir midiendo con qué continuidad llegan a volver a suceder en ese lugar específico. Los lugares medidos se pueden clasificar en lugares con sismicidad alta, media, baja y nula. En este caso, nuestro lugar de estudio, el cual es Trujillo, llegaría a tener una capacidad de sismicidad media. Sismicidad es más medida frecuentemente con la escala de Richter, quien relaciona el número de sismos con la magnitud. Así como podemos ver en el cuadro, donde cuando tiene una magnitud menor a 3.5 casi no se puede sentir, pero es registrada. Cuando ya es mayor de 5.5 a 6, como que se comienzan a ver fallas o bueno, ligeros daños en las construcciones. Y cuando ya es mayor a 8 grados, ya es como que una destrucción total. Según el libro Mapa de Peligros de la ciudad de Trujillo y zonas aledañas, Trujillo ha llegado a tener desde inicios del año 1900 7 sismos de una magnitud mayor a 5.5 grados, comenzando con el sismo registrado del año 1906, donde la magnitud registrada es de 7, llegando a localizar el epicentro entre Trujillo y Cajamarca, así como muestra la imagen primera, que es la de aquí, donde se ve cómo se va propagando, o bueno, cómo se va sintiendo en las demás ciudades, ¿no? También uno de los sismos más recientes, por así decirlo, es el sismo ocurrido en 1966, la cual no tuvo origen, o sea, su epicentro no llegó a ser en Trujillo, pero sí se llegó a sentir una réplica. Hoy en día, el Instituto Geofísico del Perú creó una página web donde se puede observar con facilidad el registro de los más recientes sismos localizados en nuestro país, logrando darnos a saber las magnitudes, la profundidad, la hora exacta del hecho y dónde ocurrió. También se logró recopilar el mapa sísmico del Perú en el periodo de 1960 al 2019, donde podemos observar que Trujillo en específico presenta más sismos intermedios que superficiales y que la mayoría de estos son originados o provenientes del Océano Pacífico, no teniendo una magnitud mayor a 6 grados en los peores casos, sino que en su gran mayoría son de magnitud 4. Igual que los sismos intermedios no superan la magnitud 6. Bien, continuando con la exposición, a mi persona me tocó exponer sobre los 10 terremotos en el Perú, para lo cual primero tenemos el terremoto en Rioja de 1990. Este terremoto tuvo una magnitud de 6.0. Los daños que había generado este terremoto es la destrucción de las viviendas de adobe de ladrillo cocido. Tenemos el terremoto en San Martín del 4 de abril de 1991. Este terremoto fue, fue a causa por subducción. Este terremoto dejó un total de 30.224 casas destruidas. Esto había sido porque aquí en la imagen, como podemos apreciar, cómo es que había fallado la estructura. Tenemos el terremoto del 21 de febrero en Chimbote. Este terremoto primero había ocurrido un sismo, o sea, un terremoto, y seguidamente había sido un maremoto, lo cual tuvo una altura de 2.3 metros. Tenemos el terremoto en Nazca del 12 de noviembre de 1996. Este terremoto tuvo una duración de 1.58 segundos y de una intensidad de 6.3.
Aquí las casas en la localidad de Nazca habían sido construidas de adobe, había habido agrietamiento en las paredes, por lo cual la falla había sido que las juntas en las paredes no habían sido adecuadas. Tenemos el terremoto en Nazca de Ayacucho el 31 de octubre de 1999. Este terremoto tuvo una intensidad de 4 a escala de Richter, dejando un total de 335 viviendas destruidas. El terremoto en Moquegua del 23 de junio del 2001. Este terremoto ocurrió en Moquegua, Tacna y Arequipa. Acá había generado daños como la caída de la energía eléctrica, las viviendas de ladrillo, de adobe, habían sido destruidas y algunas también de albañilería. El terremoto en Ica el 15 de agosto del 2007, este terremoto tuvo una intensidad de 8, una magnitud de 8. Esta había sido por falla por subducción. También causó daños materiales como los postes de corriente eléctrica, viviendas de adobe destruidas y las carreteras colapsadas. Tenemos el siguiente terremoto en Loreto, el 24 de agosto del 2011. Este terremoto tuvo una magnitud de 7.0. Los daños generados de este sismo fue que había colapsado la estructura debido a la intensidad que había tenido este sismo. Ahí vemos cómo es que había ciertos agrietamientos en forma diagonal. El terremoto en Piura del 15 de marzo del 2014 este terremoto ocurrido en Piura, en la ciudad, aquí una foto que habíamos mencionado, había colocado, es en las playas, en los balnearios de las playas de Colán. ¿Cómo es que había derrumbado el cerro de este balneario? Tenemos el sismo terremoto en Cusco del 27 de septiembre del 2014. En este sismo había tenido una magnitud de 5.0. El epicentro general había sido en Paduro. Tuvo la destrucción de 60 viviendas. Como vemos en la imagen, cómo es que las casas de palos, con ladrillos, todo esto no había resistido la intensidad que había tenido este. Bueno, a mí me tocó la pregunta número 3. 10 años estructurales dejando por sismos en el mundo en los últimos 30 años. Como primer punto, el 26 de diciembre de 2003, en la ciudad de Van, al sureste de Irán, se registró un sismo de magnitud de 6.3. Como vemos, hay una ciudad de barro, mayormente es de arcilla, dejando sin hogar al un 70% en más de 200.000 habitantes deshabitados. Como siguiente punto, tenemos el 26 de diciembre del 2004, la isla de Indonesia, Sumatra, con una magnitud de 8.9 grados, con epicentro en Aceh, causando totalmente devastada la ciudad por, justamente como vemos, no tiene columnas. A continuación, como punto número 3, el 8 de octubre del 2005, en la región de Cachemira, entre la India, Pakistán, se registró un sismo de magnitud entre 7.6 grados, afectando a la India, Pakistán y Afganistán. Vemos totalmente colapsadas, los postes caídos, aparentemente la ciudad era antigua, ya necesitaba una reconstrucción. Como punto número 4, el 6 de abril del 2009, en Italia, con una magnitud de 6.3, con un epicentro en la región de Los Abruzos, la localidad de Aquila, fue la más afectada. Como punto número 5, el 30 de septiembre del 2009, la isla Indonesia de Sumatra, con una magnitud de 7.6, 450.000 pierden sus hogares, en una réplica de 6.8 al día siguiente. Como vemos en las imágenes, el 12 de enero del 2010, en Haití, se registró un sismo de magnitud de 7.3 grados con 1,5 millones de damnificados, el peor de toda su historia, y varias pérdidas materiales.
Como punto número 7, el 27 de febrero del 2010, Chile se registró un sismo de magnitud de 8,8, seguido de un tsunami que devastó todas las costas chilenas, dejando devastada a muchas familias. Como punto número 8, la costa de Honshu, Japón, moviéndose el eje de la Tierra 10 centímetros con una magnitud de 9 grados, provocando un tsunami afectando a México y Chile. Las sacudidas equivalen a una detonación de 160 millones de toneladas de dinamita. Fue causada por el proceso de acomodación de placas tectónicas Coco, Caribe, fenómeno llamado subducción. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico. La subducción fue causada por las placas de placa Coco bajo el Caribe y la activación de las fallas geológicas. El 6 de febrero de 2016, en Taiwán, se registró un sismo de magnitud de 6,4, causando destrucciones. El 6 de octubre del 2016, en Italia, ocurrió una primera sacudida a las 19 horas aproximadamente en Macerata. El sismo fue de 5,4 grados en la escala de Richter y se sintió claramente en la capital italiana y se sintió incluso en Alemania. 2 horas más tarde, el epicentro fue nuevamente en Macerata. El último movimiento fue a las 23 horas con 40 minutos, ocasionando una intensidad de magnitud de 4,6. Porque el terremoto causó tanta destrucción, registrando un sismo de magnitud de 6,2, provocó la muerte de miles de personas y dejando un centenar de heridos. Lo que es el trabajo, en la pregunta 4 vamos a hablar sobre unas definiciones y unos ejercicios de vibración libre y vibración forzada. En lo que es masa es conocido como la proporción de materia incluida dentro de un cuerpo y su sistema internacional se va a medir a través del kilogramo. La masa me dice que es una propiedad inercial, es decir, que mientras más masa se va a requerir más fuerza para empujar o para detener un cuerpo que se encuentra en movimiento. La masa y el peso. Bueno, la diferencia entre el masa y el peso es que mucho confundimos que al pesarnos en una balanza, como estamos obteniendo el peso, cuando en realidad es la masa que obtenemos. Para hallar el peso tenemos que multiplicarlo por 9,81, que es la gravedad de la Tierra. La rigidez es la disposición que tienen los materiales para aguantar esfuerzos sin perder su forma o deformarse. La flexibilidad está relacionada con la facilidad que tiene dicho elemento para doblarse sin romperse, como muestra en la imagen. Lo que es el periodo se conoce como el tiempo que tarda en dar una vuelta de 360 grados o revolución completa en una onda. La frecuencia es el número de ondas que se forman en un tiempo determinado. Y la amplitud es el desplazamiento máximo que se va a determinar en el movimiento de las ondas. Por ejemplo, si trazamos una recta acá, mi amplitud sería esta distancia de acá. Lo que es el coeficiente dinámico se refiere a un coeficiente de rozamiento o fricción del cuerpo en contacto a una superficie. Bueno, vamos a ver un ejercicio de lo que es vibración libre. Me dicen que considerando la rigidez mostrada en la vía descargada, como está en la figura, me piden determinar la frecuencia y el periodo libre de vibración. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es aplicar una fuerza unitaria en la masa que se encuentra en el punto B y pasar a graficar lo que son los diagramas de fuerza cortante y luego el diagrama de momento flector. Una vez que tenemos graficado el diagrama de momento flector, como muestra aquí en la figura, procedemos a hacer lo que es Verechaghi. Una vez haciendo Verechaghi, vamos a obtener el valor de 72 sobre EI. Ese valor nos servirá para hallar la rigidez. Y la rigidez nos va a dar lo que es EI sobre 72. Esa rigidez nos va a ayudar para hallar lo que es la vibración libre de la frecuencia y el periodo, en lo cual nos da que es EI sobre 72 por la masa y el periodo que es
es la raíz cuadrada de 72 por la masa sobre E. En la vibración forzada, bueno, nos dicen que hay que calcular el punto donde impacta la carga según el gráfico, ¿no? Y me dan lo que es una masa 1, que es de 40 gramos, de 40 kilogramos, perdón, y una masa por unidad, que es 28.7 kilogramos por metro. Me dan una masa que cae desde una altura de 0.6 metros de 150 kilogramos. Y me dan el módulo de elasticidad, inercia y el coeficiente dinámico. Para ello tenemos que hallar la masa de la viga, la intensidad de la carga distribuida, la rigidez de la viga y la deflexión de la viga en el punto de impacto. Para realizar esto tenemos que hacer ver el chugging nuevamente. Al igual que el ejercicio anterior, le aplicamos una carga unitaria en el punto de impacto, que sería este de aquí, y hallamos lo que son las reacciones. Una vez halladas las reacciones, procedemos a hacer los gráficos y hallamos el chugging. Y eso nos ayudará para hallar los coeficientes dinámicos aplicando la forma y solo reemplazando con los datos que nos dan en el ejercicio, al igual que en las deflexiones estáticas. Y finalmente procedemos a sumar todas las deflexiones que nos da 30 milímetros, que sería la respuesta del ejercicio. Prosiguiendo con la exposición, la pregunta número 5. Etapas de la investigación. En una investigación sismoresistente. Las etapas llegarían a ser el estado de arte, la metodología, modelo, fórmulas de cálculo, objeto de investigación, conclusiones, recomendaciones y líneas futuras de investigación. El estado de arte se refiere al estudio de las investigaciones que se han realizado anteriormente alrededor del mundo, ya que nos podemos guiar de cualquiera de ellas. Una vez realizada esta etapa, pasaremos a elaborar la metodología, modelo o fórmulas de cálculo. Una metodología significa aplicar un proceso, por lo tanto, se encuentra dentro de la rama de investigaciones tecnológicas. Crear un modelo va de la mano a una investigación experimental. Crear fórmulas está relacionado con investigaciones teóricas, las cuales son un poco más complicadas. La tercera etapa, que sería a un objeto de investigación, que es el proyecto, teniendo resultados y así llegar a ciertas conclusiones, recomendaciones y líneas futuras de investigación. Como una última etapa, en esa última etapa debemos tener en cuenta los siguientes: las conclusiones, que deben ser numéricas, porcentuales y contundentes. Las recomendaciones deben ser textuales y las líneas futuras de investigación deben ser la sinceridad del investigador respecto al tema que se está investigando o investigado. Porque debe ser consciente en toda investigación, debe ser parcial o total. Continuando con la exposición de mi grupo, tenemos aquí algunas líneas de investigación del diseño sismoresistente. Algunas líneas de estas voy a mencionar a continuación. Tenemos algunos métodos estadísticos probabilísticos. Estos métodos estudian los sismos eventuales, más no a los estacionarios. Tenemos la interacción del suelo-estructura, es decir, cómo el suelo se relaciona con la estructura, porque el suelo es un elemento fundamental para el cálculo del diseño sísmico resistente. Tenemos las no linealidades geométricas, las no linealidades físicas y la no linealidad constructiva. Ya, el trabajo especial y múltiples componentes de acción sísmica se refiere a lo que ahora en planta ya se pueden hacer lo que son planos en 2D, y en componentes de acción sísmica aún faltan algunas investigaciones que nos puedan dar un software que se pueda calcular así a ciencia cierta. La metodología de diseño por desempeño, este método, se tiene un proceso de 3 etapas, lo cual primero empieza con los materiales de esfuerzo de deformación del acero, del concreto, y luego se hacen los diagramas de momento, de curvaturas, y finalmente las roturas plásticas de elementos de diseño para así obtener el nivel de desempeño. Los disipadores de energía son estructuras que se encargan de amortiguar una estructura, y los osciladores en la base, que es una alternativa para tener un mejor control de la deformación lateral de una estructura o edificio.
Bueno, muchas gracias por la exposición. Bueno, muchas gracias por la atención y esto llegaría a ser toda la exposición de nuestro grupo.